Hola chicos, ¿qué tal os está yendo? Bueno, en esta ocasión les he traído unas historias de terror que me relataron unos amigos, una de estas de mi querido amigo Dark Blood. Además les presentaré a mi nueva asistenta. Empecemos. ¿Quién arrulla al bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Pero esta es la versión que me contaron, ya hace un tiempo. Era una joven pareja, Roberto y Marisela recién acababan de contraer nupcias, los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda, ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno. Hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento, les comentó de una casa muy cerca de su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero, en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y paso de los años, parecía como si alguien lo cuidase con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar, en poco tiempo la que fuese una casa abandonada ya lucía como una gran mansión, todo parecía perfecto, un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada, todo iba viento en popa, ya habían pasado 2 años sin novedad alguna. Excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías, incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos, no podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad, era toda de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al niño. El niño era muy bien portado, casi no lloraba y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido o a veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajaditas del infante. Al subir a ver al niño todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día, comenzaba a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos, nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad, y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar ya que lo traía cargando Marisela de un lado a otro, mientras reñían, enojadísima fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño, fue hasta después de una hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba y que al contrario había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente y consternados, fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevarían el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo aparentemente sin pies, cargaba al pequeño niño consolando su llanto mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo y con miedo para arrebatarle al niño, y salir corriendo del lugar. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después el buen vecino contaría la historia. La joven mujer que se aparecía, era su prima, que igual que Roberto y Marisela se había casado y junto con su esposo habían comprado esa casa, habían tenido a su bebé pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuese a su pequeño hijo. Poco tiempo después ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces, el rosal sigue siendo cuidado, y algunos cuentan se puede ver a la joven por las ventanas que se pasea entre los cuartos que dan a la calle.
Bueno, la siguiente historia es la que me recomendó mi amigo Dark, y al leerla me percaté que yo desde hace mucho, dejé de temerle a la oscuridad, y de hecho me siento muy cómodo en ella, especialmente a la hora de dormir. Buenas noches y buena suerte. ¿No has notado cómo todo cambia en la oscuridad? Es decir, las formas se distorsionan, aparecen figuras imposibles de ver con la luz. ¿Has notado cómo tu respiración se siente diferente en la oscuridad? ¿Cómo el ambiente se torna más pesado? Eso es, amigo mío, porque usted se encuentra en su dimensión. ¿Por qué la mayoría de los monstruos en la cultura popular se ocultan en los armarios y bajo las camas? La razón la sabemos usted y yo. Allí no hay luz. En este punto debe estar cansado, amigo, debe estar pensando que le voy a relatar cómo invocar un espíritu y pedirle algún poder a cambio de su reflejo, su alma o su carne. O que le voy a relatar cómo demonios lo observan mientras usted está distraído. No, yo no creo en esas cosas. Lo mío no es tan fantasioso. Yo solo cuento una forma más efectiva de obtener ganancias sin ofrecerle nada a nadie. Solo le pido que en caso de haber intentado algo de lo anterior sin obtener respuesta no vaya a dejar de leer a continuación. Suponiendo que usted vino hasta aquí por algo, le voy a cumplir su expectativa. Para empezar, espere a que toda su familia esté dormida y levántese, no importa la hora, solo debe procurar que el sol no esté por salir, ni haya ninguna luz cerca. Ninguna. Si puede hacerlo en una noche lluviosa, mucho mejor. Ni siquiera la luz de un reloj digital debe haber. Diríjase al punto más oscuro de su casa y espere. Concéntrese en la oscuridad, y si sigue viendo con mucha claridad, cierre los ojos. Ahora concéntrese en el silencio o en la lluvia, nada más. Se sentirá observado, tendrá ganas de correr a su cama y escapar, pero no lo haga. Ellos son muy sensibles y si alguien se toma la molestia de entrar a su dimensión para luego huir, se ofenderán tanto que nunca más podrá intentarlo, y solo logrará desvelarse en vano. Sin contar, querido amigo, que no le convendrá quedarse solo en algún lugar oscuro. En la oscuridad total hable con su voz interior y pida cualquier cosa que pueda ser sentida, olida, escuchada más no vista. Puede pedir inteligencia, fuerza, lujuria y todo se le concederá, a excepción de algo físico y tampoco la muerte de alguien. Eso no es correcto en su dimensión. Ellos no tienen cuerpo. Prosigamos, luego de pedir espere, cabe acotar que en su dimensión no hay tiempo. Si siente que ha pasado mucho, en realidad han transcurrido unos pocos segundos, así que no se preocupe por esperar demasiado. Dentro de la oscuridad sentirá frías corrientes de aire tocándolo, sentirá su helada respiración cerca de usted, eso es bueno, amigo, significa que han decidido acercarse a escucharlo. Si pidió algo interior, acuéstese a dormir, al día siguiente lo tendrá. Si pidió escuchar a alguien muerto, en la oscuridad sintonice alguna estación con estática en cualquier radio y esa persona repetirá la última conversación que tuvo con usted antes de entrar para siempre en la oscuridad. Si pidió lujuria, vaya a su cuarto y espere desnudo sentado, pronto sentirá el placer más grande que haya sentido, siempre y cuando esté la luz apagada. Ahora bien, puede repetir el proceso cuantas veces quiera y siempre obtendrá lo que pida. Pero recuerde, quien entra en agua, sale mojado, quien entra en fuego, sale quemado. Quien entra en su dimensión, no sale. Déjeme explicarle. Ellos no toman nada de usted, pero luego de que le sea concedido lo que pida, habrá ocasiones en las cuales dormirá y no soñará. Lo único que recordará al día siguiente es oscuridad en su mente, por más que trate de recordar no servirá. Luego olvidará las cosas paulatinamente, las pensará y cuando llegue al sitio donde debía hacerlas solo habrá oscuridad en su memoria, nada más. Pensará que es normal y vivirá con eso y llegará a un punto donde la oscuridad no le producirá el menor miedo. Eso es lo peor. Lo siguiente será ver oscuridad en los ojos de las demás personas. No verá sus ojos sean el color que sean. Solo verá un par de cuencas oscuras. Pasará el tiempo y su respiración se sentirá angustiada, además del ambiente pesado y frío que solo usted percibirá, aun si se encuentra directamente bajo el sol. Pronto no soportará esta sensación y pensará varias formas de escapar de ella. Déjeme seguir explicándole. Si muere, se suicida o cae en coma en cualquier momento, solo habrá oscuridad a su alrededor. Nada más. No habrá cielo. No habrá infierno. Solo oscuridad. En este punto, amigo, debe estar evaluando si lo intenta o no, ¿qué más da si no pierde nada? O mejor no, y acompañar a sus familiares en el cielo. Déjeme decirle, amigo, que la respuesta se la dio usted mismo hace mucho. ¿Recuerda cuántas veces de niño pidió en la oscuridad de su cuarto que no se lo llevara el coco? ¿O cuántas veces se acostó pidiendo aprobar el examen final? ¿Lo recuerda?
No, solo recuerda oscuridad, ¿verdad? Yo también me di cuenta tarde de que siempre le pedí salud a Dios en su dimensión. Siempre hablé conmigo mismo pidiéndome cambiar mi actitud o ser mejor persona o simplemente que esa chica se enamorara de mí. Y nunca recordé encender la luz. Ya el mal está hecho, amigo, solo queda esperar, para ellos no hay tiempo y yo tengo 30 largos años esperando mi momento de perderme en la oscuridad. Disfruten su vida, pregúnteles qué pasa en la oscuridad, ellos le dirán. Solo prepárese, porque tarde o temprano lo sabrá en persona. Bueno tú. Ya es hora de que te presentes, y te dejo esta última historia a ti, vale. Haz un buen trabajo. Hola chicos, mi nombre es Raven, y seré la asistenta de Angelus. El relato. Hace 10 años ya de lo sucedido, y la verdad es que está en mi memoria como si hubiera sido ayer, y no creo que jamás lo olvide. Soy de Monterrey, México, y en esos tiempos fue muy famoso un antro en el llamado Barrio Antiguo, fue ahí donde lo conocí. Un sábado de febrero hacíamos una fila que se nos hacía interminable, platicando, riendo y fumando un cigarro entre una plática y otra. Él estaba unos metros detrás de mí y podía sentir su mirada que me hacía voltear, un chico bien parecido, de unos 20 años, ojos pequeños con una tristeza muy notoria. Me llamó de inmediato la atención su soledad, era extraño, todos los ahí presentes íbamos por lo menos con 2 o 3 amigos, él estaba solo y nadie le sacaba plática, era algo así como invisible. Pobre tipo, pensé. Se acercó a platicar conmigo, e inmediatamente hicimos clic, era guapo, agradable, simpático, además tenía una plática extraña que lo hacía más interesante aún. En ese momento, me hablaba de demonios, sombras, magia negra y cosas así que me parecían divertidas y un tanto bobas. Hoy no pienso igual, la plática no tenía fin entre risas, alcohol y unos cuantos besos, seguía pensando cómo alguien tan interesante podía estar solo, pero bueno, estaba conmigo. Olvidé por completo a mis amigos en ese momento y salí del antro de tomada de su mano, pensando 1000 veces que lo que estaba haciendo estaba mal, que era un completo extraño, algo dentro de mí sabía que tenía que salir corriendo, pero tenía algo que me atraía y me quedé con él. Pasamos el resto de la madrugada en la explanada de un museo. Me preguntó que si creía en el amor a primera vista, yo le contesté con una negativa, y se agachó contestándome que él sí, porque le había pasado esa noche. Yo reí por dentro pensando, lo que se les ocurre a los hombres con tal de llevarnos a la cama, tonterías. No dejaba de darme un poco de miedo su mirada y la manera que dibujaba estrellas imaginarias en mi frente con su dedo. Recuerdo muy bien que estaba heladísimo, como si estuviéramos a varios grados bajo cero. Le pregunté por qué, si hacía frío pero no a tal extremo, y me dijo que solo era muy friolento. Me pareció tan extraño. Llegó la mañana y me tuve que regresar a mi casa, le dije que fuéramos por mi choche, una vieja cafetera pero me transportaba, que le daba un ride al fin que, para mi suerte, vivía cerca de mi casa. Creo que me veo como niño, pensé, pero no me importó, me gustaba mucho y por lo que veía yo a él. Fue una magnífica noche, a pesar de sus pláticas raras y de las peticiones de hacer rituales y jugar a la ouija, creí en ese momento que era parte del alcohol, de la noche que se prestaba para hablar del tema. Cuando llegamos a su casa me besó, como no lo había hecho en toda la noche, como jamás me había besado nadie. Me dijo que no quería dejar de verme, que le gustaría que fuéramos a algo más, pero que era muy tarde. En ese momento no entendí. Pensé que hablaba de la hora o siendo negativa, que tenía novia. Me pidió que nos viéramos al día siguiente, en un parque cerca de nuestras casas, puesto que era casi mi vecino, nos quedaba cerca a los dos. ¿Por qué nunca lo había visto? ¿Por qué me atrae y me da temor a la vez? Era confuso, pero agradable. Al día siguiente, mi primer pensamiento en el día fue él. Me sentía tan estúpida. Llegué a donde nos habíamos quedado de ver pero jamás apareció, me sentí triste y un tanto enojada, había confirmado lo de la noche anterior, que tenía novia y solo se burló de mí. Me fui pero solo pensé en el resto del día. Me molestó tanto el sentirme burlada. Un día venía de la facultad en compañía de mi mejor amigo, y me dijo, solo por ser molesto, que pasara por su casa. Le dije que no enojada, pero insistió tanto que lo hice con tal de que se callara,
Claro que yo también quería hacerlo, pero me hacía la tonta. Eran como las 6 de la tarde y vimos a una señora barriendo afuera de donde era su casa. Me dijo mi amigo que tal vez era su mamá y sin más vergüenza, se bajó del coche a preguntar mientras yo moría de pena. Le preguntamos si ahí vivía Antonio, pues así dijo que se llamaba. La señora nos miró con cara de enojo pero sorprendida a la vez preguntando quiénes éramos. Le dije que éramos amigos de hacía poco y que habíamos quedado de vernos pero nunca llegó. Le puse de pretexto que me preocupaba no saber de él. Me preguntó que de dónde le conocía, que por qué iba a buscarlo y miles de preguntas que no hace una mamá digamos normal. Notó mi cara de asombro y me calmó un poco, pidiendo disculpas nos invitó a sentarnos en la sala de su casa. Éramos unos completos desconocidos. ¿Por qué nos invitaba a pasar? En realidad me empezaba a asustar. La sala estaba llena de fotos de él. Tomó una de una repisa y me preguntó si era él. Le dije que sí, que era mi amigo Antonio. Incluso le dije que le llamaban el diablo. La señora dijo que odiaba ese sobrenombre. Le dije dónde le conocí y que nos habíamos hecho buenos amigos. Me miraba incrédula y tenía los ojos llorosos. Moría de nervios, me hizo miles de preguntas más, yo solo le contestaba todo tal cual había sucedido, hasta que ya no pudo más y se dejó caer en un sillón, se tapó con las manos la cara y no paraba de llorar. Joaquín, mi amigo, y yo solo nos veíamos sin saber qué hacer. Se calmó un poco después de un buen rato, y nos dijo que era imposible que su hijo me hubiera conocido hacía una semana, porque él había muerto un año atrás, que precisamente murió saliendo del antrucho ese como dijo la señora, fue una muerte horrible, según nos comentó fue asesinado, y cuando lo encontraron no tenía nada por dentro, estaba abierto del estómago y le habían sacado todo. No lo podíamos creer. Me negaba rotundamente a aceptar todo eso, no tenía nada de lógica. No puede ser, incluso lo traje a su casa y nos besamos. No puede ser posible, grité, estaba un tanto alterada mientras Joaquín trataba de calmarme. Sentía un frío intenso en la espalda, tenía miedo, pero quería encontrar una explicación lógica. Nunca la hubo. ¿Cómo puedes sentir físicamente a alguien que ya no está vivo? Ya más calmado el ambiente, la señora nos confió que su hijo tenía muy malas compañías, era muy extraño, ella tenía la seguridad que estaba involucrado con una secta satánica o algo así, que estaba segura que ellos lo habían orillado a hacer tales cosas, como asesinar, robar, etc. Ella lo sabía, pero ¿cómo delatas a tu propio hijo? Un día, según su versión, llegó llorando y pidiendo disculpas a ella, a Dios, a la vida, dijo que quería cambiar, que quería una vida normal, una novia, una carrera, ser feliz. La pobre señora lloraba diciendo que el alma de su hijo andaba vagando por ahí, sola, sin rumbo, estaba convencida que se había convertido en demonio o un ente, eso me asustó aún más. La verdad nunca fui muy crédula con ese tipo de asuntos, menos en cuanto a satanismo y cosas así, pero recordé todo lo que me dijo y empezaba a tener un poco más de sentido. Y jamás volví a pisar ese antro, moría de miedo de volverlo a ver. Aún recuerdo su cara, sus ojos, incluso puedo sentir su boca en la mía, sus manos entre las mías y todas aquellas incoherencias que decía. Ya pasó una década desde entonces y aún me tiemblan las piernas al recordarlo. De vez en cuando visito a su mamá, ya es una señora entrada en edad y cada vez está más sola, solo le quedan los recuerdos de su hijo. Siempre le alegra mi visita, cuando voy llevo a mi hija conmigo. Sí, fui mamá muy joven, mi hija ya casi tiene 11, la quiere mucho, dice que se parece mucho a él. Yo creo que solo alucina. ¿Leyendas urbanas? ¿Cuentos de viejas? ¿O simples patrañas? Como siempre ustedes tienen la última palabra. Bueno chicos, por esta ocasión ha sido todo. Vale, espero que os gustara el video. Si es así ya saben qué hacer, dar like, puntuar y suscribirse. ¿Oye? Se supone que eso lo digo yo. Como sea. Espero verlos la próxima, se despide Angelus.